Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro programa Grandes Interrogantes con el doctor Armando Alducin. Hoy estaremos hablando sobre el misterio de Babilonia. La ciudad más mencionada en la Biblia después de Jerusalén es la ciudad de Babilonia. Esto solamente nos demuestra la gran importancia que Dios le da en la Biblia a esta ciudad. Como bien sabemos, la ciudad de Babilonia es una leyenda que todavía se escucha mucho en nuestros tiempos, a pesar de que en el año 539 a.C. se haya perdido su imperio. Sin embargo, ¿qué misterio se encuentra detrás de esta ciudad y qué relevancia tiene en las profecías bíblicas de nuestros últimos tiempos? Doctor, ¿nos podría decir cómo surgió Babilonia en la historia? Claro, Salem, es uno de los misterios más grandes que hay en la Biblia y vamos a desarrollar un tema bastante controversial, muy interesante y vital para el conocimiento de todos los amantes de la verdadera teología. Babilonia se menciona 280 veces en todos los 66 libros de la Biblia y aproximadamente el libro de Apocalipsis contiene 404 versículos, de los cuales 44 versículos tratan con Babilonia. Esto significa que Babilonia ocupa casi el 11 o el 12% de las citas que se hacen en el libro del Apocalipsis. Además, Babilonia es una ciudad que fue destruida hace muchos años, sin embargo, fue vuelta a reconstruir y no ha desaparecido porque está profetizado que será desaparecida completamente antes de que venga Jesucristo. Estaba situada a la orilla del río Éufrates, aproximadamente a 80 kilómetros de la ciudad de Bagdad. Pero vayamos a la Biblia, al capítulo 10 del libro del Génesis, para que veamos exactamente cómo surgió esta controvertida ciudad y el lugar tan prominente que ocupa en las profecías bíblicas, principalmente de los últimos tiempos. Dice en Génesis capítulo 10, versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Cus, recordamos que era hijo de Canaán, de los cuales se fundó casi todo el continente africano. Así que estamos tratando con naciones del Medio Oriente y del África. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra Babel. De ahí se deriva la palabra Babilonia. Pero Babel significa confusión. Y más adelante dice que Nimrod continuó construyendo Erech, Akkad, Calné en la tierra de Sinar. Siempre que veamos en la Biblia la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos, tenemos que ubicarla geográficamente en el área entre Siria e Irak, o sea, el terreno que corresponde a la antigua Mesopotamia, que significa entre dos ríos. Entonces vemos nosotros claramente que cuando mencionamos la tierra de Sinar, tenemos que ubicarnos inmediatamente en la Mesopotamia, entre Irak y entre Siria. Entonces, esto es el comienzo o el inicio de cómo en la Biblia se menciona la palabra Babel. Muy bien, doctor. ¿Y qué evento fue que hizo esta ciudad tan famosa? Bueno, realmente en Génesis capítulo 11 encontramos nosotros en la Biblia que Nimrod agrupó a miles de seres humanos porque Dios, antes de que Nimrod y que se levantara la torre de Babel, el diluvio universal terminaba años antes y Dios le dio una orden a Noé: por favor, dispérsense y vayan a poblar el mundo entero. Nimrod ocupa el primer prototipo del anticristo en la Biblia, porque es el primer rebelde. La palabra Nimrod implica o está implícito la rebelión. Entonces él reúne a todo el mundo y dice: no obedezcamos los mandamientos de Dios, vamos a centralizarnos en un solo lugar, que se llamó después ya Babilonia. Y en el capítulo 11 de la Biblia encontramos que junta Nimrod a miles de personas
los sobrevivientes del diluvio para poder centralizarlos y hacerse un hombre, una torre y una ciudad. Entonces, cuando hablamos de que Babilonia ocupa el primer evento en la Biblia, representa el primer intento de un gobierno mundial. Realmente la Torre de Babel fue el primer edificio, podríamos decir, de las Naciones Unidas. Y en segundo lugar, el primer intento de una religión masiva. O sea, vemos la centralización del gobierno y de las religiones. Esto es muy importante, Salem, porque a través de toda la historia del ser humano vemos el intento de los dictadores, los faraones, los presidentes, los gobernantes, que todos han querido un solo gobierno y unificar una sola religión. Y lo vemos con los faraones, con los dictadores, con los césaros, con los dictadores, con los gobernantes del siglo XX y XXI, que esta es la idea que todavía tienen ellos y que permanece hasta el siglo XXI. Qué increíble que ahora en el siglo XXI se comience a mencionar un nuevo orden mundial, que vuelvo a repetir, todo tiene su origen desde la Torre de Babel. Ahora bien, si creemos que es Satanás y el mundo oculto invisible el que controla realmente las acciones de los hombres, pues fue el primer intento de Satanás de centralizar un gobierno. Entonces esto va a terminar exactamente como comenzó en Babel. Se cumplirá la idea satánica de un solo gobierno mundial. Rápidamente quiero darte la respuesta de por qué. ¿Cuál es el intento de Satanás de un nuevo gobierno mundial que tuvo su inicio desde la Torre de Babel? Bueno, simplemente somos actualmente como 200 naciones en el mundo. Entonces para Satanás le es más fácil gobernar a un hombre y que un hombre dicte los protocolos a todas las naciones que gobernar a 200 hombres. Y sabemos en Apocalipsis 16, 12 en adelante, cuando venga la batalla del Armagedón, que miles de demonios poseerán a los gobernantes. Entonces Satanás necesita a un hombre para controlar a todos los demás. Entonces detrás de todo este ocultismo que tuvo su inicio, como lo vamos a ver más adelante, fue en la Torre de Babel. Wow, si bien entendemos entonces, esta ciudad de Babilonia, como usted menciona, es la ciudad actualmente situada en Irak, si entendemos bien, y también fue pues derivada de la Torre de Babel. Doctor, esto me lleva a una pregunta. La Biblia menciona en algunos capítulos sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué relevancia tiene la ciudad de Babilonia con Sodoma y Gomorra? ¿Y cuándo vuelve a surgir Babilonia en la Biblia? Bueno, tenemos que entender algo también. Babilonia es el origen, lo vamos a ver más adelante, de la brujería. Es el origen de la astrología. Es el origen de la hechicería. Es el origen de todas las ciencias ocultas y de todas las sociedades secretas. Ahí es la raíz de todo lo que se ha derivado a través de la historia y que actualmente ha permeado el mundo. Sociedades secretas como la de Elena Blavatsky, ¿verdad? La teosofía, la masonería, el orden de los Rosacruces, los caballeros templarios, los famosos Illuminati. Todas estas sociedades secretas tienen su origen en Babilonia, porque ahí está la raíz o el germen que está produciendo Satanás a través de estas sociedades para poder capturar y controlar la política y la religión del mundo. Y sabemos a través de toda la historia que Sodoma y Gomorra apareció hasta el capítulo 19 del Génesis, o sea, 5 capítulos después de la Torre de Babel, y estamos hablando de algunos años que no pasaron mucho tiempo cuando la sociedad comenzó a corromperse en la sodomía, que es el homosexualismo. Entonces comenzamos a ver la degeneración tan rápida que tiene el libro del Génesis, hasta que termina el libro del Génesis con la huida ya de Israel a Egipto, pero este deterioro, esta absoluta degeneración y corrupción del ser humano, lo vemos rápidamente como raíz en Babilonia. ¿Y cuándo fue mencionada por última vez en la Biblia?
Bueno, no es que haya sido mencionada por última vez, porque tiene una profecía futura. Después de la Torre de Babel, la segunda vez que se menciona Babilonia es en el libro de Daniel. Vemos al rey Nabucodonosor, emperador de Babilonia. Estamos hablando hace 2600 años antes de nosotros, o sea, 600 años antes de Cristo. Nabucodonosor, es muy interesante esto, porque acabamos de mencionar que es el origen del ocultismo y de todo lo que existe, y Nabucodonosor es de los reyes que se mencionan en la Biblia, que estaba adherido a consejeros, brujos, astrólogos, hechiceros, ocultistas, etcétera, etcétera, y de ahí vemos que casi todos los emperadores, los césares romanos, los presidentes actuales en el mundo, buscan consejeros. ¿Por qué en el ocultismo? ¿Por qué esperan ellos encontrar en el mundo de las tinieblas respuestas a las que Dios nos puede dar en la Biblia? Por ejemplo, en Daniel capítulo 1, versículo 20, hablando de los jóvenes judíos que entrenó Nabucodonosor, dice lo siguiente: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que los magos y astrólogos que había en el reino. Lo primero que se menciona en el capítulo 1 de Daniel es que el rey estaba rodeado de puros brujos, hechiceros, astrólogos. Y dice el capítulo 2, versículo 2, entonces el rey llamó a sus magos, astrólogos y encantadores para que le explicaran los sueños que tuvo y que no podían los magos ni astrólogos tener. Pero no vamos a extendernos en esto. Entonces, es la segunda vez en la Biblia que aparece Babilonia y vemos que, repito, Nabucodonosor era un emperador, era un gobernante adherido a la hechicería, al ocultismo, a la brujería. Entra Daniel al reino y pues comienza a mostrarles que hay un mundo espiritual superior al ocultismo. Y en último lugar, que lo vamos a ver al final, aparece en el libro del Apocalipsis, con más de 40 citas donde entendemos por qué Babilonia vuelve a aparecer en el Apocalipsis y realmente quién es la ciudad de Babilonia. Claro, pues doctor, muchísimas gracias. Es realmente fascinante pues aprender sobre este gran misterio en la Biblia. Para concluir con nuestra entrevista, ¿algún comentario final que quisiera agregar para el público que nos escucha? Bueno, sí, tenemos bastante material todavía que cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, después de que se menciona en el libro de Daniel, Babilonia, vamos a ver en el libro del Apocalipsis algunas citas importantes, porque esto es lo que se le coloca a Babilonia como un misterio. En Apocalipsis 17, un ángel agarra o toma a Juan y lo lleva a un desierto. Y le dice, te voy a mostrar a una gran ramera. Y vemos que describe a esta ramera que ha fornicado con los reyes de la tierra, vestida de escarlata, de nombres de blasfemias, con 7 cabezas, vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y en la mano un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y oigamos el nombre que se le da a esta ramera, que representa el sistema final religioso de la humanidad. En su frente un nombre escrito, y aquí está lo que estamos tratando, un misterio. ¿Por qué se le llama un misterio? Y el misterio es Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Han surgido muchas interpretaciones acerca de quién es esta ramera. Sin embargo, no cabe duda que esta ramera representa al sistema religioso del catolicismo romano, o sea, al Vaticano. Es impresionante que diga que este sistema religioso ha fornicado con los reyes de la tierra. La palabra fornicación se usa de 2 maneras en la Biblia. La primera, en el Antiguo Testamento, cuando Israel pedía auxilio a Siria o a Jordania o a Egipto, estaba fornicando. ¿Por qué? Porque estaba vendiéndose a otras naciones
y dejando a Dios, a Jehová de los ejércitos. Y Dios le llama a Israel que había fornicado. Y en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 4, sabemos que la fornicación es cuando una persona usa el sexo fuera del matrimonio. ¿Por qué se le llama a este sistema religioso que ha fornicado con los reyes de la tierra? Roma es la única religión. Esto es asombroso. Entre el budismo, el islam, el hinduismo, etcétera, etcétera, la única religión que ha gobernado 18 siglos a las naciones de Europa. Y es la única religión que tiene un asiento en las Naciones Unidas. O sea, el Vaticano no solamente es una religión, es un estado político. Válgame Dios, ¿cómo puede ser esto, no? O sea, se vendió, en lugar de propagar el evangelio, se unió a la política, influyó a la política con hechicería, con ocultismo y con brujería, porque si vemos el Vaticano, las gárgolas en todos los templos que hay del Vaticano en el mundo, está lleno de gárgolas, etcétera, etcétera, y nos damos cuenta que se le llama la ramera. Además, los colores del Vaticano son el púrpura, que es el morado, nombres de blasfemia, escarlata, adornada con oro, que son los vestidos del Papa y de los cardenales. O sea, que no hay duda alguna de que este sistema religioso sea realmente el Vaticano. Y finalmente dice aquí en el versículo 18, el Espíritu Santo, como hay tantos símbolos en Apocalipsis, necesita interpretación, pero como la Biblia no es de interpretación privada, pues el Espíritu Santo del versículo 7 en adelante le interpreta a Juan y le dice quién es la ramera, quiénes son las cabezas, quiénes son los cuernos de la bestia, quién es la bestia, etcétera, etcétera, para que no andemos buscando nosotros interpretarlo a nuestra manera. Y cuando el Espíritu Santo le dice a Juan, ¿quién es la mujer? Lo dice el último versículo, y la mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, Dios le atribuye al sistema religioso del Vaticano el nombre de Babilonia. Recordamos que significa confusión. Y nunca ha habido más confusión que la que el Vaticano ha propagado a través de los siglos. Ahora, si examinamos los verbos, en el versículo 18, veo con detenimiento que dice así, y la mujer que has visto es, no dice va a ser. Juan escribió esto hace 2000 años. Entonces él está diciendo que cuando él escribió el Apocalipsis, había una ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál era esta ciudad? Roma. Entonces vemos claramente que el diablo va a volver otra vez a unificar las religiones bajo una sola bandera para que el anticristo tenga una religión y un solo gobierno. Qué interesante que desde el Papa Juan Pablo II en la ciudad de Isis en Italia hizo la primera cumbre de todas las religiones, hindúes, musulmanes, católicos, protestantes, apóstatas, etcétera, etcétera, bajo una bandera. Hasta los brujos citó para que se unieran a unir a un Dios, a cual Dios nos preguntamos, y para que pudieran ellos reconocer al Vaticano como la bandera y la religión oficial del mundo entero. Entonces vemos que estos intentos ya están continuando. El Papa Francisco continúa con esta bandera, tratando de unificar las religiones bajo el Vaticano. Y esto se llama ecumenismo, que es una barbaridad, es una herejía teológica, porque ¿cómo podemos unirnos con todas las religiones cuando todas las religiones predican, los hindúes, millones de dioses, los musulmanes, Alá, todos los demás, como los árabes, ¿verdad? Pues tienen también a Alá, etcétera, etcétera. Y Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces es imposible que podamos nosotros unirnos a las demás religiones, porque el Evangelio de la gracia de Cristo es radical,
Esta es la razón por la cual es tan perseguido los cristianos. Siempre nos dicen, bueno, que ustedes creen que tienen la única razón. No es nosotros, es Cristo. Y no puede haber varias verdades, tiene que haber una sola verdad. No puede haber 5 religiones que tengan la verdad. ¿Por qué? Porque esto es antifilosóficamente también. Entonces es imposible que podamos nosotros congregarnos, ¿verdad? O reunirnos o estar de acuerdo con otras religiones. Entonces, este es el misterio que encierra la Biblia. Babilonia finalmente será una religión que confundirá al mundo entero, como ahorita están confundidos, pero será los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo. Los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo surgirá este sistema religioso que perseguirá a los cristianos. Y los últimos 3 años y medio de los 7 años de la tribulación, o la semana 70 de Daniel, será el anticristo cuando a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, viole el pacto con los judíos, queme al Vaticano, porque lo dice el versículo 16 de Apocalipsis 17, los 10 cuernos que son el gobierno del anticristo, aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, el mismo anticristo, ya que vea que no use al sistema religioso, lo va a quemar el Vaticano. Y entonces el anticristo, segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, él se constituye Dios y manda que el mundo entero ya no adoren a ninguna religión, que lo adoren a él. Entonces así va a acabar el mundo, ¿verdad? Al anticristo proclamándose Dios, porque este ha sido siempre el sueño de Satanás. Así es. Pues doctor, muchísimas gracias nuevamente como siempre. Gracias por compartir con nosotros la gran importancia que tiene esta ciudad de Babilonia y sobre todo que la relevancia que tiene en las profecías bíblicas que estamos viendo ya en los últimos tiempos. Quisiera agregar algo más sobre este misterio, algún comentario para las personas que nos escuchan. Sí, tengo algo más muy importante que compartir. En Apocalipsis encontramos 2 Babilonias. El capítulo 17, la religiosa, y el capítulo 18, la comercial. Ahora bien, si el capítulo 17 de Apocalipsis nos menciona que es un sistema religioso que tiene su origen en la confusión que provocó la Torre de Babel y que actualmente lo absorbió Roma al venderse, al corromper el cristianismo, porque eso es lo que ha hecho el Vaticano, corromper el cristianismo, las verdades del cristianismo, adulterar completamente y decir que Cristo no es el único salvador, sino que es Roma la que salva. En Apocalipsis 18 encontramos la Babilonia comercial. La Babilonia comercial es algo que va a ser geográficamente localizada en Irak, porque es junto al río Éufrates, que está, vimos, algunos kilómetros de Bagdad, y además cuando se menciona la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos, no hay equivocación alguna, sino que es la antigua Mesopotamia. Entonces hay muchos pasajes en la Biblia, como Jeremías 50, 51, son 2 pasajes que mencionan en la tierra de Sinar a Babilonia la comercial, que si comparamos Jeremías 50, 51 con el capítulo 18 Apocalipsis, encontramos un paralelismo absolutamente increíble. Solo Dios lo pudo hacer. Y además en Zacarías capítulo 5, versículos del 5 al 11, encontramos una visión que tuvo Zacarías, donde Dios le muestra a Zacarías un efa, que es el sistema de comercio de Israel. Y le dice el ángel que se le aparece a Zacarías, el efa mételo dentro de un sistema de plomo y llévalo hasta la tierra de Sinar, porque vemos que el efa, que representa el comercio será trasladado tal vez de Wall Street, Nueva York, a Irak, de acuerdo a la Biblia. Y de acuerdo a la Biblia, lo dice claramente, Irak se convertirá en el centro comercial del mundo. Y ahí va a ser en Irak donde el anticristo tendrá sus cuarteles generales, tal vez primero en Roma, después de que destruya Roma, en Irak, y finalmente, Daniel 11:45 en adelante, el anticristo se moverá a la ciudad de Jerusalén.
donde iniciará la persecución en contra de los judíos. Entonces, esto es realmente, en pocas palabras y en un resumen, porque hay muchísimo material para esto que podemos mencionar. Pero podemos terminar, Salem, diciéndole a toda la gente que nos ve que Jesucristo es uno con el Padre y con el Espíritu Santo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él vino al mundo a darnos la vida eterna, a despejar la confusión en la que vive actualmente el mundo, los gobiernos, las religiones, todos tratando de apropiarse que ellos tienen mejor camino que Jesucristo, pero ninguno resucitó de entre los muertos como lo hizo el Señor Jesús. Así que yo te invito a ti que ves este programa, que abras tu corazón al Hijo de Dios, que abrió sus brazos y que a los 3 días resucitó. Después de ser muerto, enterrado y crucificado, resucitó a los 3 días. Y ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre en las alturas, esperando que tú le entregues tu corazón, que creas en lo que Él hizo en esa cruz, con su sangre perdonar tus pecados y que le recibas como tu Señor y como tu Salvador. Amén. Muchas gracias, doctor. Que Dios los bendiga y nos vemos próximamente aquí en Grandes Interrogantes.